Se abre el turno de preguntas. Sí, por favor. Es que antes hablábamos, sobre que efectivamente hay una red, esa red que está hecha a base de la correspondencia. El año se cartea con todos los filólogos sudamericanos. Tú mencionas a Caro, me parece, ¿no? Bueno, Antonio Caro, todos están ahí en las cartas y ahí es donde se ve lo que ahora no vemos de una manera clara, ¿no? Las redes de poder, las alianzas, cuando le piden ayuda o apoyo a Pelayo, Belida concretamente dice, sí, yo le apoyo a usted para entrar en la academia, pero es mejor que recurra a fulanito y menganito porque son los que ahora manejan los hilos de la academia, yo no pinto nada casi. O sea, todo esto da una información importantísima para el contexto, no solamente es social, sino profesional, porque se ven ahí las carreras, como unas ascienden y otras se frustran. Bueno, resultaron muy interesantes ambas ponencias y además, bueno, la mesa quedó muy bien. Mi pregunta va para Tomás. Vos decías como que que cosa tenía bueno, una cantidad enorme de intereses, pero yo veo una articulación muy fuerte, un solapamiento, no una suma de intereses, una articulación fuerte entre este planteo inicial etcétera, con su interés por la costumbre, la consuetudinaria. Allí como que su dimensión de jurista y su dimensión de historiador realmente son. Y bueno, otra cosa que te quería decir era la recuperación que hicieron Manuel y Vigil sobre documentar en toda la historiografía del cooperativismo. Sí, no, claro. Cuando me refería a que había otras cuestiones temáticas, son otros temas que he dejado fuera, porque él también se dedicó a cuestiones que tenían que ver con Tartessos y con la relación con África, cuestiones que tenían que ver con epigrafía, tiene muchos estudios sobre epigrafía más específicos, o con la religión céltica, que en principio está desprovista de esta dimensión social, aunque luego pronto se encardina en lo mismo. O sea, él tiene otros temas desde otras perspectivas, es un autor muy ecléctico que no estaban recogidas aquí. Digamos, yo he aislado un conjunto temático que iba por una línea más concreta, que era la que me interesaba en este caso. Y claro, lo de Vigil es clave, o sea, va a ser quizá el primero que vuelva sobre estas cuestiones y las replantee ya en términos puramente marxistas, y sus sucesores, en Salamanca, muchos de ellos, y, por ejemplo, en la cuestión del colectivismo, ampliándolo y llevándolo más allá, por ejemplo, buscando pruebas arqueológicas de almacenes comunales, etc. O sea, es decir, luego ya en el contexto, que lo he dejado a un lado porque es otra ponencia en sí misma, la recepción de Costa en los años 60 y 70 y 80 es bastante fuerte, claro, empezando por Vigil. No, era solo a propósito de las cartas de Marcelino Menéndez Pelayo, por ayudar un poco, bueno, tiene tantísimas, la publicación de cartas de Italia, de cuando él realizó un viaje a Italia en 1877 y están publicadas las cartas de Italia, y ahí sí que hay muchas observaciones sobre la antigüedad.
¿Ves? Es que salen, aparte de los 22 volúmenes, siguen saliendo cosas. Gracias, Mireia, me lo apunto. Más claro. Sí, bueno, sobre Costa, pero es una breve observación. Yo no sé si he entendido bien, pero lo que está diciendo es ya no soy como un arco que creo en lo que luego se llamaría la servidumbre ibérica, ¿no? ¿Es eso lo que está diciendo? Porque en ese caso estaría relacionado con su comentario que los dos conocemos, ¿no? Pero sobre la inscripción de esta regia y esta cuestión que sería lo que luego se retomaría, ¿no? Claro, es que puede ser, porque cuando está hablando aquí, está hablando sobre todo del mundo hispano-celta, y es verdad que luego, a propósito de la publicación de la tabla lascutana y demás, se refiere sobre todo al mundo meridional. Entonces, claro, queda la duda de si en ese capítulo del mismo libro de estudios ibéricos dedicado al mundo vacceo iba a entroncar esos regímenes de servidumbre del mundo meridional también en la meseta. Es que ojalá lo supiéramos, pero puede ser, o sea, yo sí creo que puede estar relacionado el hecho de que en estudios ibéricos ponga el énfasis en el hecho de que existían estructuras de servidumbre en el mundo prerromano, pueda ser la línea de que efectivamente iba a dar una explicación completamente diferente, iba a proponer un modelo completamente diferente. Pero claro, es verdad que el mundo vacceo lo deja en un capítulo aparte que titula Servidumbre privada, y a qué se iba a referir exactamente. A mí parece, efectivamente parece por el texto que iba a hablar de colectividades, ¿no? Pero lo que me parece interesante desde la perspectiva historiográfica es que todavía algunos tuvimos que ponernos muy serios cuando se pretendía decir que todo el mundo ibero lo resumías con una cosa, con esa descripción que por otra parte es de una zona con fenicios al lado absolutamente atípica, pero aunque fuera ibera de uniforme, ¿no? Uniforme ibero, más ibero que, ¿no? Todo ibero. Es que pues, tú no podías coger eso y extenderlo a todo el mundo. Y se hizo de un marxismo un poco baratillo, ¿no? Que tenía mucho que ver, efectivamente, también con algo que era cuando se empezaba a romper con los modelos estalinistas y de repente se decía, bueno, vamos a construir unos modelos alternativos, servidumbre ibéricas, lo asociamos con los espartanos, jajajaja. Bueno, en todo caso, eso sí son lecturas directas y eso es por comentarte también algo para cuando continúes, que es donde está lo interesante, que es la lectura realmente del marxismo, digamos, no sé si es una cosa propia, no muy válido. Pero, muy bueno, otra cosa, ¿no? Me parece, Gloria, estupendo, vamos, fascinante, porque estás empezando a poner una base de un personaje de una importancia extraordinaria, ¿no? Efectivamente, ¿no? Uno se lee las exageraciones de heterodoxos, ¿no? Como horror, ¿no? Pero luego te das cuenta que se han salido todos. Eso no lo hacía nadie, es un tipo de una altura impresionante, ¿no? Pero es una pregunta. Yo tengo la impresión, a ver, esto otra cosa así, muy vaga, porque hace mucho tiempo que no trabajo. Me parece que en algún momento él hacía una reflexión dentro del modelo de qué aporta cada pueblo. Era de los pocos que hacían una crítica a los visigodos. ¿Has llegado ahí? Sí, un poco por encima. Pero es verdad que los visigodos no le gustan. No le gustan nada, ¿no? Lo que pasa es que tengo que profundizar ahí porque porque luego complementan otras obras. Luego hay que leer las apostillas en las diferentes ediciones, que unas incluyen las ampliaciones, otras no, las rectificaciones que él mismo se hace a sí mismo. Eso es muy interesante también. Entonces, a ver si cambia de opinión o no, porque él mismo se critica, ¿no? Como es que sigue muy vehemente, lamento mucho haber sido tan insultante. Bueno, en fin. Entonces, sí, lo voy a mirar. Hay muchísimas cosas que hay que mirar para luego también conectar, que eso no lo he podido mencionar siquiera, pero por ejemplo, con toda la discusión que hay con Gómez Moreno, pues sobre qué es lo ibérico, si se puede hablar de ibérico, el concepto de lo hispánico, bueno, un montón de que luego son discusiones que se han retomado más recientemente y que salen de ahí, aunque no se le cite como fuente. Pero ahí está, porque figura un montón de cosas. Y desde luego, yo tengo que reconocer que cuando empecé con la historia de la arqueología, en la tesis,
pues estaba perdidísima porque no había nada así. Pues mi referente fue, y gracias a la gente del departamento de hispánicas del Consejo, porque está todo ahí. O sea, todo lo que uno debe leer para saber historia de la arqueología en España, él lo citaba, todos estos tratadistas del 16, del 17, los falsos cronicones, que dice que es un intento de poner historia donde no la hay. Bueno, fue fundamental. Supongo que ahí viene mi Pasión, sí, de pasión. Lo marcelino. Esperamos tu trabajo, porque es un trabajo. Y eso, por ejemplo, este tema de los visigodos es interesante, porque los visigodos son, por fin llega la unidad, por fin, con permiso en portugués, por fin llega la unidad visigoda, por fin llega el catolicismo, por fin llega la monarquía, dice, no me gusta. Sí, pero es que es curioso, porque él reconoce que efectivamente, él dice algo así como la identidad nacional está ya presente en San Leandro y San Isidoro. Pero luego no le buscan los visigodos en sí como desde el punto de vista histórico o cultural incluso. Que tampoco le gustaban los Ortega, para invertebrados, que no recuerdo. Dice que los visigodos no vertebraron. Que no vertebran no le gusta. Muchas gracias. Esperamos con emoción tu trabajo. Gracias, Fernando. Bueno, pues poner aquí algunos granitos en este tema sobre cada una de las intervenciones que me gustaron muchísimo. La cuestión del pseudo o paramarxismo, yo no sé lo que pasa en concreto, pero hay una situación muy similar con un lingüista portugués, Oliveira Martins, que escribe muchas cosas de historia, y te enteras en algunos textos y de los textos que hay, sin citar, hay algo de Marx ahí. Y efectivamente en su biblioteca estaba Marx. Probablemente lo leyó. Probablemente eso sale en sus análisis, pero sin ser explícitamente citado, porque claro, porque va uno que se está ocupando de historia de Portugal citar a Marx. No, es algo que, y yo creo que hay muchas cosas difusas y algunas se prenden con el tema de las redes y de la correspondencia. Yo conozco algo también de correspondencias que son fascinantes en Portugal. Primero, hay una cosa fantástica y eso se ve muchas veces en la correspondencia, que la carta acompaña la oferta de separar. Y eso te enseña también cómo se difunden las ideas y los textos y todo eso. Y hay un portugués en concreto, no voy a decir el pobre ya fallecido hace muchos años, y era un especialista, entre comillas, de enviar cartas a especialistas internacionales a decir, mira, me salió esto aquí, ¿verdad? ¿Qué opina usted? Y así la respuesta. Y la respuesta se pasa a sus textos. Sin referencia, porque no hay referencia. Solamente alguna vez dice, bueno, la opinión del señor X, pero es que sea... Pero otras veces no pone que es la opinión del señor X. Y esa cosa parece que es muy importante, efectivamente, para la constitución de las redes, pero también para la circulación de la... Sobre el tema visigodo, yo creo que todos conocen un interesantísimo coloquio publicado en los años 70 llamado Nos Sempre de Gaulois. Y toda la discusión que se plantea ahí, como en la construcción de la identidad francesa,
siempre se osciló entre los gauleses de Vercingetorix y los francos de Clovis con el tema del cristianismo. Como los gauleses de Vercingetorix eran de izquierda y los francos de Clovis eran de derecha. Y como las cosas van por ahí, como se va. Y yo creo que la popularidad o impopularidad de los votos en España tiene mucho que ver con la línea ideológica. A Santolaya le gustaban los votos, y tiene que ver con la línea ideológica de los autores. Y eso es interesante también. Y muy interesante también el trabajo sobre Costa, un tema que parece esencial en la historiografía. Muchísima atención a las cuestiones problemáticas y a las cuestiones de fuentes que se pueden o no utilizar cada autor. Nada bueno. Ricardo, quiero preguntar. Bueno, pues felicitarles y Gloria, yo me quedo con la viñeta. O sea, yo creo que la anís nos da para más. Y es que tú has, o sea, no, a lo mejor lo he entendido mal, pero como que tiene dos caras, ¿no? Y no, yo creo que no, que de hecho, y la viñeta lo está recogiendo. Es decir, hay unos espacios de conocimiento no reglados, informales, con tus amigos, que es ese Madrid de finales del siglo XIX que yo lo he descubierto, por ejemplo, con vos, que además son unos epístolas que se carteaban con Benjamín de Pelayo, y es un guatemalteco que luego le invita a hacer las minervalias, a firmar de cosas. Rubén Darío, e incluso este Gómez Carrillo, él tiene un libro que es que no recuerdo, creo que el título es La miseria de Madrid o algo así, o yo en la miseria de Madrid, y habla de las, ¿no? Pues de sus redes, de sus contactos, de que Madrid era algo que se nos está pintando. A lo mejor este hombre está construyendo también conocimiento con sus amigos, en esos, es un espacio de conocimiento no arreglado. Y no lo sé, pero cuando le pongan, la presencialidad, ¿no? ¿Dónde se construye más? ¿En el café? Y luego se reflejan las cartas y además creo que es que no lo tengo. Creo que hasta Costa las minervalias. Es decir, esa red hispanoamericana que estamos hablando, yo creo que funciona no solo en el plano académico, de invitar a Caro, de al otro, sino por lo menos hasta el 17, bueno, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando esas élites ya o bohemios se empiezan a refugiar en contra del marxismo, bueno, en contra de la lucha de clases, se refugian en el nacionalismo. Pero hasta el 17 están todos construyendo, y no solo se construye en la academia, se construye con la noche, se construye con la carta, y se construye sobre todo en la amistad, que la amistad te permite la crítica, que es lo que tú sabes. No sé, yo creo que la viñeta no, para más. La viñeta refleja una realidad, digamos, una realidad que era conocida por todo el mundo. Yo hablaba de las dos caras, pero situándolo en esa visión que se quiere dar durante el franquismo de Pelayo como el modelo de intelectual español puro, monje, ¿no? Prácticamente. Efectivamente, en su época era conocido, como ya se ha visto, bueno, hay muchísimos más ejemplos, por esa vida que llevaba noctámbula. Pero es que iba más allá, o sea, la viñeta se queda corta. Él, en realidad, empezó a ser incluso más visto por la alta sociedad, por la burguesía, por esos salones
sociales, pero también un poco profesionales, ¿no? Ferralbo y demás, donde había tertulias intelectuales, la propia Pardo Bazán, etc. Porque su vida ya no solamente era de cafés y de salir por la noche y todo esto, sino que había peleas en las calles por prostitutas, había burdeles, había ya, en fin, y era un personaje público que desde muy joven pues, era académico de todas las academias habidas por haber, en fin, que era catedrático de la universidad y se les contaba pues, con la calle Montera, donde estudiaba en ese momento la vida nocturna de Madrid, en fin, pues no era muy edificante, ¿no? Entonces ya empiezan como a... Y es cuando él se retira un poco ya de a ver que esa vida no le conviene profesionalmente y empieza un poco su retiro. Y empieza a perder también un poco de poder. Solo un dato que a lo mejor Rubén Carrillo, cuando viene a Madrid, se pierde en la noche bohemia y creo recordar que después, lo siguiente, está en París y hace una obra que se llama La Grecia Eterna. ¿Sí? Entonces, lo que yo ahora estoy intentando es eso, que se vean esos espacios también de construcción, de conocimiento de colegas nocturnos. Pues No sé, vamos a ponernos a ello. Sí. No, hay muchísimos datos de la prensa, en fin, es una labor de investigación de documentos de la época y de otros autores que hablan de ese libro ese famoso de los salones, pero no me acuerdo de que es una serie que publica una empresa de los salones de Madrid y de quiénes se reunían, dónde, de qué hablaban, y todo eso, sí. Bueno, pues yo cantaba por un precio divertidísimo. No sé si me... Una muy breve observación totalmente historiográfica, ¿no? Veis que hice unas grabaciones que están en bla, 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 que están a los fundadores de la historia antigua vivos, ¿no? Y entonces están estas grabaciones y son muy interesantes. Pero yo diría que los fundadores de la historia antigua sacaban una generación con un tipo que es muy importante, cara a lo que tú dices, y es un tipo de enseñanza que después se perdió, y es Fresedo y Virgilio, concretamente, que escribe muy poco. Tienen los discípulos, digamos, más amorosos, que más los quieren, porque hablaban con ellos a tantas horas de la noche. También está bien un maestro que tuve viviendo whisky. Y entonces tenían reflexiones diarias con la copa. Y esto era lo que ellos reconocen como cuando se daba verdaderamente mal. Incluso decían, por ejemplo, Virgilio, que era muy mal profesor. Pero sin embargo, estaba en ese ámbito y era un excelente maestro y educador. Y en este sentido se acabó, ¿no? Se acaba ese mundo, ¿no? Yo diría que el último, pero sin el aspecto al simbólico, pero el último maestro oral, poco escritor, y sin embargo que fue capaz de generar discípulos en la historia antigua en este terreno, fue Fernando Vasco. Bueno, no les diría que tienes razón, pero la razón es más amplia todavía, si se me permite. No sé por dónde empezar, por hilar un poco todas las cosas. Voy a empezar por ti, Ricardo, que como hay más confianza, entonces puedo hacerlo. Me parece sugerente la idea de trascender la propia imagen, pero el problema es que la viñeta está solo, no está acompañada. Es decir, que si la voluntad hubiera sido la de evaluar o valorizar esa permeabilidad del saber a través de la confraternidad, podría haber algún amigo que a lo mejor tiene muchas cartas pero pocos amigos, por ejemplo, no lo sé. En segundo lugar, con respecto a lo que dice Fernando, es verdad que su tocayo Fernando Gascú tenía esa habilidad, que murió joven y pudo haber tenido mucha sobra. Dejó, de hecho, un ensayo sobre el evergetismo en Grecia que nunca se publicó,
y por ahí hubiera continuado mucho en un quehacer importantísimo sobre historia cultural del mundo griego y sobre la Graecia Capta y todas estas cosas que dejó inconclusas. Pero también había otros maestros que tumbaban discípulos con whiskies y que no tienen una dimensión similar, estoy pensando ahora mismo en Santiago Montero. Y el recuerdo de sus discípulos no es exactamente el mismo. Por decir, porque claro, lo final no lo voy a decir. Deseo que mi admirativa por la vez romper directamente cualquier aspecto en 3 minutos. Total. Bueno, ese sería otro de los aspectos. Sí que estoy totalmente de acuerdo contigo lo que has dicho a propósito de la ponencia de Tomás. Quizás sea una observación más de carácter metodológico. Entonces, entramos ahí en un problema de la terminología que ya ha sido tratado a propósito de democracia y la república, por la sorpresa del imperialismo democrático que también puede existir, y todas esas cosas que bueno, han quedado planeadas en los debates anteriores. El problema es una definición seria de las cosas, me parece. Pretender, desde mi modesto conocimiento, que Costa tenga algún resabio marxista o socialista, comunista, porque tenemos que tener cautela con las palabras. Entonces todavía podemos decir socialista, pero no podemos decir comunista. No, vamos a hacerlo metodológicamente en serio. Desde el planteamiento del materialismo histórico, pinta algo en esa tradición cultural Costa y tenemos que responder tajantemente, no tiene nada que ver. Entonces, el uso de una nomenclatura, como has ejemplificado, entre comillas, en algunas de las expresiones más claramente pertenecientes a ese ideario, la lucha de clases o el capitalismo, tal, forma parte de una retórica y no necesariamente de una construcción ideológica de la historia. Y de hecho, el colectivismo agrario de los Baceos, que yo creo que es el asunto importante, el arrepentimiento no viene tanto porque él renuncie a esos postulados de un comunismo agrario, sino precisamente, y aquí a lo mejor lo interesante sería ver cuál es la fecha de descubrimiento del bronce lascutano, porque a lo mejor tenemos ahí una clave. Y la interpretación del bronce lascutano, que puede ser contradictorio al colectivismo agrario de los Baceos, no tiene por qué contravenir una supuesta intencionalidad marxistoide en orden materialismo histórico. Y finalmente, claro, todo eso oscila sobre una cuestión que es el de la propia formación de los historiadores españoles que, siendo de izquierdas, se autoconsideraban materialistas históricos, pero que, bueno, en fin, hay que leer la obra de esa generación para ver que las inconsistencias intelectuales y conceptuales eran brutales. Entonces, es más qué términos uso para entrar dentro de un espacio de cohabitación de camarilla que tenía cierto éxito en la disciplina en un momento determinado. Entonces, Costa interesaba poco, lo que interesaba eran más las palabras, eran más los conceptos del colectivismo o de la servidumbre territorial y la aplicación del modelo de los mesenios. Cuando en realidad, como lo has escrito, estamos en un acontecimiento único, en una nota única, en un momento de conquista. Entonces no podemos trascender lo que es el comportamiento militar en un proceso de conquista con la construcción de todo el funcionamiento, porque además hay estructuras planas. Los Baceos hacían estas cosas, entonces ya toda la Iberia hacía esto. ¿Cuándo? Desde Santa Olalla y
y los dólmenes de Antequeras o de Atartesos son, vamos a encontrar el espíritu nacional en la construcción de los dólmenes de corredor, por todo este Arteso, este tipo de cuestiones. Por eso yo sería más... estoy empleando y qué es lo que estoy comparando y qué es comparable y qué no es comparable. No sé si decirlo, porque contraviene la propia capacidad de ejercicio creativo de la historiografía. Pero a mí las cartas me dan mucho miedo. Es decir, para mí las cartas que de verdad tienen valor frente a lo que diría cualquier otro son las cartas publicadas. Entonces el escrito tiene el mismo valor que una obra que no sea epistolar, sino que sea simplemente un ensayo, porque es lo que el autor ha querido decir. Y en las cartas has dicho lo que has dicho por una coyuntura, que es el contexto inmediato de lo que está ocurriendo. Entonces esa carta tiene líneas generales de una correspondencia privada. A mí me causa pudor. Y lo digo porque creo que una de las cosas que en alguna ocasión hemos hablado que estaría por hacer sería un congreso de epistolografía como fuente de la construcción de la historia. Y entonces tengo esa sensación ambivalente. Y lo digo, voy a poner un ejemplo para que se entienda, no sé si me he explicado o no bien, pero asistí al funeral de un amigo declaradamente ateo, pero la familia se empeñó en hacerle un funeral católico en la iglesia del pueblo. Y el cura aprovechó para darnos una leccioncita a todos los presentes, consistente en decir que él era el único que sabía que momentos antes de morir el finado le había pedido la extremaunción. A mí me parece que es una traición tan grande, aunque fuera verdad, te lo callas, porque lo que queda, lo que debería quedar, lo que era propiedad colectiva era el testimonio del individuo en vida, no una circunstancia particularísima en el hecho de la muerte. No sé si el ejemplo de las cartas. La carta la escribí en este momento, pero a lo mejor mañana no la hubiera mandado. Y manos atrapadas en los buzones de correos intentando coger la carta que había acabado de ser lanzada, debe haber numerosísimos en la historia de la humanidad. Bueno, empezando por esto último, claro, por supuesto. Y además he intentado dejar claro que es que no sabemos hasta qué punto esa reflexión que hace sobre la diferente manera de interpretar el colectivismo vacío, a dónde iba a llegar o si se iba a desarrollar o no. Y de hecho, él insiste en su tesis anterior en obras posteriores. Pero a mí me parecía significativa esta en concreto, primero, pues son dos cartas, o sea, insiste en el tema, pero sobre todo porque Altamira en su obra refleja en el texto revisado palabra casi de manera literal lo que Costa está diciendo en la carta. Es decir, ha insistido tanto que le ha obligado a poner una frase concreta como una posible opción alternativa que Altamira además con nota al pie se resiste a aceptar. Es decir, parece que encaja como muy bien en este caso, me parece significativo de que había ahí una reflexión que a lo mejor era temporal y que luego se le pasó, no lo sé. Pero, claro, también coincide con ese otro elemento lo que comentaba Fernando, de que después va a insistir más en las cuestiones de servidumbre en el mundo prerromano, que a lo mejor pueden ser indicativos de que sí que está yendo por otra línea en que la publicación de la tabla de la escutana puede ser fundamental porque le haga cambiar de idea, de imagen que tenía, que es, si no me equivoco, la publicación de Berlanga en 1889, y en ese año. O sea, es que todo encaja bastante bien para pensar que, bueno, Costa a lo mejor está pensando de otra manera, cosas que escribió de forma más o menos. Pero, claro, sí, hay mucho cuidado. Y sobre la cuestión terminológica, mucha razón, claro, yo aquí lo he despachado diciendo que es un tema que está muy debatido. Claro, el socialismo de Costa está muy debatido, o sea, la influencia, la relación ambigua que tiene muchas veces, el uso discursivo que hace, que está muy debatida. Hay un libro entero de Costa y el socialismo de Saborit de los años 70.
Claro, yo, ¿por qué he utilizado esa etiqueta socialista que me compromete menos? Porque, bueno, porque es que algunos autores han interpretado que casi ese socialismo agrario tradicionalista de Costa podría remitir a un socialismo entendido en un sentido amplio, de esos socialismos utópicos, casi de Rousseau y demás, del buen salvaje, y no tanto al socialismo, al materialismo científico de su época, sino que es como un socialismo más rancio de alguna manera. Esa etiqueta de socialista, entendida como pensamiento socialista en un sentido muy, muy amplio y muy ambiguo, sería el que quizá elegiría para definir estas ideas que se acercan a esa línea, ¿no? En ningún caso comunista, ni marxista, ni materialista, porque efectivamente no hay ni por el componente político ni por la estructura historiográfica o el método historiográfico nada que lo respalde. Ese es el sentido, no sé si está de acuerdo. Bueno, yo naturalmente voy a defender las cartas. El congreso ese que propones me parece muy pertinente, sí, muy pertinente. Y porque es que, claro, tú dices, has dicho que la realidad o la verdad o algo así está en lo que el autor quiere que publica, ¿no? A lo mejor Solá ha publicado lo que ha podido o le han dejado publicar. Yo creo que las cartas, dando por hecho que cuando uno las emplea como fuente, es porque previamente, bueno, tiene que conocer muy bien el contexto del autor, el contexto del corresponsal y bueno, todo en fin, los contextos alrededor de sus propias relaciones y además a lo largo del tiempo. O sea, no estancarse en un momento, sino ver cómo evoluciona todo eso. O sea, es complicadísimo, obviamente. Y a veces, cuando son unos epistolarios tan grandes y con gente tan diversa, pues hay que recurrir. No lo puede hacer uno solo. No porque le llegará mucho tiempo, que sí, sino porque necesita el aporte y el conocimiento de otras personas en sus respectivas especialidades, ¿no? Pero yo creo que sean las cartas donde uno manifiesta, claro, las hay de compromiso, las hay de sí, te voy a hacer este favor, pero luego no te lo hago porque me caes mal, en fin. Y yo creo que eso se puede ir deduciendo. Pero que como fuentes son muy importantes y que pueden arrojar luz sobre detalles de la biografía profesional o personal de alguien que estemos estudiando, me parece evidente. Y claro, por supuesto que podemos equivocarnos en la interpretación, pero por lo menos tenemos más datos y otros vendrán y ya nos contradirán o saldrán otras cartas nuevas, como no están cada 2 por 3 saliendo, ¿no? Volviendo al tema de las cartas, yo estoy de acuerdo y yo creo que siempre cada uno de nosotros que trabaja con correspondencia tiene pues hay cosas y cosas. Pero yo insisto sobre todo en cuestiones muy instrumentales. Yo ya estudié un par de casos de situaciones de intervenciones arqueológicas, de que había una historia oficial muy rara, y tiene una correspondencia de saber la historia, una correspondencia entre los implicados, de saber la historia, y es sobre todo con ese tema instrumental. Pero no con tema de cartas, pero con otro tema. Hay una historia también, casi increíble, de un tío que ha sido catedrático de prehistoria en la Universidad de Lisboa, que excavó un montón de túmulos megalíticos y que no publicó casi nada en su vida. Pero en sus clases estaba transmitiendo lo que era su teoría sobre el desarrollo del megalítico. Esa teoría del desarrollo del megalitismo sale en plan publicación en una nota de pie de página de
de uno de sus discípulos, porque ha sido profesor de un montón de gente. Y salía con frecuencia en los manuales escolares de la enseñanza media. Pero no había una publicación de eso. Y hace unos años, afortunadamente, ha sido posible llegar a las fichas que él utilizaba en sus clases, incluso con fechas, con números, con todo eso, y publicamos todas esas fichas, y por la primera vez hay una publicación autónoma del autor exponiendo su teoría sobre el desarrollo del megalitismo. Cuando yo pienso en la utilización de las cartas, no es tanto por ese tema de entrar en la vida privada o en los humores del momento de cada uno, sino para llegar a cuestiones instrumentales importantes para la información. Estudia un caso, bueno, del siglo XVI, pero bueno, a mí me parece la construcción del libro de Antonio Agustín, los diálogos de Medallas, bueno, el libro estaba ahí, pero si uno lee las cartas de Agustín, y a Agustín, pues ve todo el proceso de muchos años, que empezó pidiéndole ayuda a Zurita porque no tiene numismática, y resulta que al final acaba siendo gran numismático. Uno puede ver las de Villahermosa, las de Julio, en fin, un montón de eruditos con los que él mantenía relación, que es lo que se le van a aportar algo. Y bueno, puedes decir, bueno, y que al final hace el libro, es el manual de numismática de siglos, durante siglos, y ya está, ¿qué importa lo que no supiera al principio? Pues no, porque ahí se ven una serie de personajes que han quedado marginados o olvidados o que se les considera, pues no sé, en el caso de Zurita, un historiador, pues que era mucho más, ¿no? Entonces ahí se puede reivindicar con esos estudios al final que es historia de la ciencia. Y todo eso con un epistolario abundante. Precisamente en mi autodefensa he dicho que teníamos la intención de organizar un congreso sobre epistolografía. No, porque yo no tengo la vida de Pelayo. Yo soy un humano limitado, pero por supuesto, simplemente era una cuestión que Carlos ha expresado muy bien, ¿no? Y no me estaba yo tampoco refiriendo a entrar en los trapos sucios y las faldas que se levantaban, porque no hace falta tampoco la epistolografía para eso, o los epistolarios, porque de hecho la mala fama de las personas se conoce por otras cuestiones, no necesariamente vinculadas a la correspondencia. No, déjame que sea provocador. Un poquito el oficio de paparazzi es lo que yo quisiera decir, que no. Claro. Somos cotillas profesionales. Bueno, voy un poco por Gloria, que, digamos, ver, no tanto el pensamiento en sus resultados, sino en su proceso, ¿no? Y todas aquellas flecos de ideas que quedan por fuera de lo oficial, también pueden llegar a ser muy importantes. Y la epístola creo que pone bien en tensión un par de puestos que nosotros tenemos así muy centrados, que es lo público y lo privado. ¿Sí? Bueno, digamos, me parece como que ahí el historiador puede, digamos, utilizar algunas cosas que se pueden, o sea, que las preguntas, ¿no? Que son de carácter privado, pero en realidad las está escribiendo, tienen un remitente,
Porque, por ejemplo, otra información que yo estaba pensando, el testamento, ¿no? O sea, también caerían dentro de lo privado y sin embargo sustraerse de eso. Bueno, no, tenemos, sí. Claro, sí. Tienes razón. Bueno, voy a hacer como el Capitán Araña, he sacado el tema de las cartas y ahora tengo que cortar porque, perdonad, son las 8, no sé si la facultad cierra hasta ahora, es la hora prevista para cerrar nuestra sesión y el debate ha sido muy interesante, pero creo que como Ricardo ha propuesto, se puede prolongar con un chacolí o lo que se tercie. Tengo que agradecer a todos los ponentes esta sesión tan rica y muy apretada, pero ha sido tremendamente fecunda. Así que muchísimas gracias a todos y mañana a las 9 nos volvemos a ver. Así que... Repítelo, a las 9. A las 9, presentación, a las 9 empieza la conferencia del profesor Carles Fabián. Así que hasta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias.